Ahora sí, oficialmente bienvenido. Gracias, Gabriel, por participar en el seminario y, y sobre todo porque para el seminario, para la universidad, la necesidad de interactuar entre lo que es el territorio, lo que es la acción concreta de la defensa de los derechos y la posibilidad de pensarlos y de formarnos en torno a la realidad es central. Me parece que tu rol también es central en eso. Entonces, este acercamiento del cual yo me corro para poder interactuar con los alumnos y poder disfrutarte un rato es más que bienvenido. En primer lugar, agradecer, bueno, a Hernán la invitación. Como dijo anteriormente, yo soy egresado de la casa, de la facultad, o sea, para mí es un gusto volver a estar o compartir estos espacios. Hoy, desde mi rol, tal vez eventual, ¿no? De la Defensoría del Pueblo como defensor adjunto de la zona sur, que la Asamblea Legislativa me eligió allá a finales del 2019 por 5 años, pero no soy un funcionario político, por así decir, que llegó a la institución, sino que yo dentro de la institución hacía casi 18 años que estaba trabajando en la institución como director de descentralización territorial, o sea que fui el encargado de llevar la descentralización de la Defensoría del Pueblo al interior de la provincia. Y bueno, para mí era un gusto porque fue la primera vez que en la provincia de Santa Fe, después de 30 años de historia de la Defensoría, se elegía a un defensor que venía de carrera y no diputados que terminaban su mandato y lo ponían en la Defensoría. O sea que para mí fue, y es verdad lo que digo, un orgullo por esta nueva etapa. Y con Hernán muchas veces charlamos de cuál era el desafío de las organizaciones o qué visión teníamos nosotros de la organización, y más una organización defensora de derechos, ¿no? Y este desafío, yo la idea que tenía cuando hablamos con Hernán, digo, bueno, le hago comprimido lo que yo creo o lo que me motiva y la visión que se tiene para una institución, no así como funcionario de la institución, sino tal vez como un trabajador que viene desde tanto tiempo dentro de una institución con una visión, tal vez yo soy docente también de políticas públicas, o sea que tengo una visión muy, tal vez un poco distinta a los funcionarios comunes y más que vengo de las ciencias sociales, ¿no? No soy abogado, por cuanto mi visión es totalmente distinta. Entonces, cuando pensamos en las organizaciones, ¿no? Que las organizaciones enfrentan un desafío constante, no solamente en la evolución y la evolución propia de las mismas instituciones, y esto conlleva en el trabajo diario a cierta adaptabilidad y transformación, y esto sí lo creo para ser creadores y protagonistas en el futuro inmediato, ¿no? Depende del rol que nos toque como funcionario, y más de una institución de derecho. Por tal razón, siempre, y estoy convencido de eso, que debemos tener la capacidad para ampliar nuestra visión institucional a una nueva realidad que es cambiante y más en este periodo de tiempo, ¿no? Yo como defensor del pueblo adjunto de Santa Fe, no trabajo solo, sino que más allá que yo venía dentro de la institución, armamos un equipo de trabajo y con el mismo equipo que también lo consultábamos a Hernán, veníamos advirtiendo y analizando qué era lo que pasaba con los nuevos derechos fundamentales y qué pasa con las viejas instituciones, ¿no? Y es necesario enfocarse en este sentido a cuáles son los institutos de derecho y el nuevo rol que nosotros pensamos en el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque nosotros siempre estamos hablando o creemos que los derechos surgieron así porque sí, o están porque están, o del tiempo inmemoriable están los derechos. No, los derechos fueron creaciones de acuerdo a ciertas circunstancias, a ciertos avances que siempre se dio en relación a la tecnología. Y hoy creo yo que estamos transitando esta pandemia del COVID-19 y ya nada, todos sabemos que ya nada va a ser lo mismo. Y nos vamos a tener que adaptar a convivir con nuevas relaciones,
se está originando día a día otro pacto social que conlleva o conllevará nuevos paradigmas, a nuevos enfoques. Y por eso, cuando Hernán me comentó de charlar con ustedes, la idea es verdaderamente celebrar este espacio para poder intercambiar entre todos ideas y reflexionar en este sentido hacia qué futuro, qué visión tienen también ustedes. Como generacionalmente, yo soy de la generación de que ya casi ha pasado los 50 años, por cuanto ustedes tienen otro bagaje, otra realidad totalmente distinta a la que nosotros nos formamos, más allá que tratamos de ayornarnos a estos cambios. Por eso, volviendo al tema, las instituciones defensoras de derechos siempre estuvieron relacionadas con esto que dije anteriormente, las revoluciones industriales y con ellas nuevas generaciones de derechos en distintos estadios de nuestra historia. Por eso, hoy podemos decir que la brecha que tenemos en el pensamiento o la irrupción de estas nuevas tecnologías, sí o sí, y lo vemos a diario, va profundizando cada vez más todas las desigualdades, como así también ocurrieron anteriormente en distintas etapas en el acceso a las distintas generaciones de derechos y las distintas irrupciones de las evoluciones que hacían referencia a los saltos de la tecnología en la industria, y hoy particularmente estamos pensando en unos saltos tecnológicos, pero de tecnología profunda, ¿no? Y por eso, diciendo esto, permítanme, y espero no aburrirlo, hacer una breve reflexión para que se entienda que involucra tal vez 200, es pretencioso, 200 años de historia, pero lo vamos, les pido 15 minutos de atención para poner en contexto y entender hacia dónde vamos, no solamente con los derechos fundamentales, sino también con las instituciones que deben defender estos derechos y como dije anteriormente, los saltos tecnológicos de estas denominadas revoluciones industriales. Si viajamos y nos retrotraemos al primer defensor, cuando surge el primer defensor de ciudadanos, tenemos que ubicarnos en el Instituto Sueco del Justitieombudsman, que era, piensen ustedes, estuvo dado por la Constitución sueca en el año 1809, ¿bien? Lo que podríamos traducir en lo que el comisionado de justicia, que es el antecesor moderno a lo que hoy llamamos ombudsman, o acá en habla hispana, el derecho ciudadano, el defensor del pueblo. ¿Y esto a qué hacía referencia? Hacía referencia a un representante que era como mediador, agente o guardián, es decir, alguien que actúa a cuenta de otra persona sin tener un interés personal en el asunto que interviene. Y esto, al día de hoy, después de 200 años de historia, se sigue manteniendo, ¿no? Se sigue manteniendo vivo ese espíritu. Y también, ¿por qué surge aquel defensor de la Constitución sueca? Se constituye en respuesta, para darle respuesta a un pueblo ante los abusos. Piensen ustedes, nos tenemos que ubicar que el Estado estaba incipientemente en nacimiento, ¿no? Y ahí donde surgen los primeros derechos cívicos y políticos producto de la Revolución Francesa de 1789. Se procede la Revolución Francesa, viene el origen del Estado y con ello los nuevos derechos cívicos y políticos. Pensando que aquellos derechos humanos que empiezan se plasman en los albores de la primera revolución industrial, ¿no? En consonancia también al desarrollo, cómo se va desarrollando y originando esos primeros estados. Esos derechos derivados de esos cambios surgidos a finales del siglo XIX y el nuevo salto tecnológico que sienta las bases de la segunda revolución industrial, piensen en finales de 1800, principios de 1900, aquellos ombudsman o personas mediadores, defensores de las arbitrariedades y abusos del accionar del Estado, nación que se estaba formando, debe lidiar ese Estado con nuevas reivindicaciones sociales que se anticipan a otros nuevos escenarios, producto de, piensen ustedes, las conquistas de los movimientos obreros, y esto da origen a
derecho a la igualdad, que se discutan los derechos económicos, sociales y culturales, las nuevas demandas ciudadanas, que eran, piensen en aquella época, ¿qué eran las nuevas demandas ciudadanas? Era tener adecuada calidad de vida, derecho al trabajo digno, derecho a sindicalizarse, derecho a la salud, a la educación, que derivan todos estos derechos a lo que nosotros denominamos derechos de segunda generación, ¿no? Y estos mismos derechos de segunda generación hacen de manifiesto que comienza a haber también brechas sociales. No es que hoy estamos discutiendo que los derechos intensifican la brecha social. Allá, en aquella época también estaba esta discusión. Y se fueron, y el tiempo pasó y posteriormente se fueron satisfaciendo algunas de estas demandas, y piensen ustedes que ya estamos en la década del 50, de 1950, ¿no? Con el resurgimiento y el puesta en funcionamiento del estado de bienestar, donde se empiezan a difundir otros derechos, que son los denominados derechos de tercera generación. Esos derechos de tercera generación, ¿qué buscaban? Pacificación del pasado bélico. Piensen ustedes que había terminado la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y en esta tercera generación de derechos se reivindica el derecho a la paz, a la determinación de los pueblos, a un medio natural sano. Piensen ustedes que veníamos de Hiroshima, Nagasaki, bombas nucleares, destrucción. Piensen ustedes, ubíquense en ese contexto, ¿no? En paralelo a ese proceso, hay un avance que se viene dando muy importante a nivel mundial con la fortaleza de esta figura del humano defensor de los ciudadanos, que surge no solamente como contralor del Estado, sino que empieza a prefigurarse como protector de estos derechos o de derechos de nueva generación. Y no solo tienen que controlar la función del Estado y sus agencias. Se comienza a extender esta figura como defensor de derechos, defensor del ciudadano, defensor del pueblo, de acuerdo a la caracterización que se le quiera dar. Y esta concepción de defensor del pueblo surge de países hispanohablantes, siguiendo la experiencia de la Constitución Española de 1978, en el artículo 54, donde crea esta figura o traslada esta figura sueca al contexto. Ya en las décadas del 70 ya Portugal había tenido justamente el avance hacia la configuración de este nuevo ciudadano defensor de derechos. Esto se va dando en consonancia con lo que podemos pensar en la tercera revolución industrial, que es la tercera revolución industrial, es esa revolución de los elementos inteligentes. Y van a surgir, claro, así, nuevas demandas de los estados, comienzan a forjarse los derechos colectivos, derecho colectivo de las personas y también de las sociedades, tales como preservación del ambiente, derecho de consumidores, protección a la manipulación genética, la demanda de vivir en un ambiente mucho más sano y que no sea conflictivo, derecho a la igualdad de género. Son derechos que se venían prefigurando ya en la década del 70 y del 80. Paralelamente a estos acontecimientos a nivel mundial, se sigue fortaleciendo la figura del Ombudsman como protector de estos nuevos derechos, y ya se le adosa a que solamente no es un contralor del accionar del Estado, sino que el Estado cumpla también estos derechos. Entonces surgen figuras a nivel europeo, como también en Latinoamérica, como se llaman los defensores de derechos, el defensor del ciudadano, el defensor de los habitantes, defensor del pueblo, como nosotros tenemos aquí, los comisionados, los procuradores de derechos en otros países, como Centroamérica. Estos nuevos institutos de control que van a asumir también otras misiones, que pasan de ejercer no solamente la supervisión y el control de la administración pública, sino que ahora son verdaderos instrumentos de defensa de los derechos y libertades fundamentales, no solamente de los ciudadanos, sino también de los pueblos, y acá tenemos que hablar también de la progresividad de los derechos, como así también de los nuevos derechos
que van surgiendo después de la década del 60, que se denominan los DESCA, ¿no? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. O lo que ocurre en este último plazo, en este último tiempo, si lo tomamos después del año 2015, con los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que más allá que hoy están de moda discutir estos derechos, yo creo que están un poco evaluados, ya que en realidad tenemos que primero cumplimentar, todos los estados se focalizan en los derechos, los ODS, pero en realidad tenemos que cumplir los derechos y hacer cumplir los derechos de primera, segunda y tercera generación y cuarta generación, ¿no? Por eso digo, lo importante que es saber de dónde surgen estos derechos y cómo estos institutos de derechos se tienen que poner a tono y ayornarse a las nuevas demandas, ¿no? Si pensamos ya en el siglo, como dije anteriormente, final del siglo XX, siglo XXI, las necesidades demandan una nueva generación de derechos en el marco de lo que se llama la cuarta revolución industrial, que debe proteger el acceso a las nuevas tecnologías de informática y la comunicación, ya pensar en una sociedad global que se interrelaciona con otras generaciones de derechos. No es que los derechos de primera generación se cumplieron, progresivamente vienen los de segunda y la tercera. En realidad hoy estamos discutiendo tantos derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, en todo al unísono, ¿no? Y hoy, si lo tenemos que pensar, y ustedes son una generación donde piensan también en estos derechos y tenemos que pensarlo desde un quinto dominio o ciberespacio, no podemos pensar ya en lo físico solamente, ya hoy tenemos que pensar mucho más global, mucho más en redes, mucho más interrelacionados, con lo que se le da mucha más visibilidad a estos derechos de cuarta generación. Aquí deberíamos pensar, y es más, con Hernán, con los chicos del equipo habíamos charlado, en pensar un nuevo defensor del pueblo, este ciberdefensor o ciberombudsman o ciberombudsperson, donde hay que darle una vuelta de tuerca a todo lo que viene en relación a estas nuevas o estos nuevos institutos defensores de derechos, que también deberán enfrentar nuevos desafíos y que tienen que ver sí o sí con todo lo que se da con el entorno virtual, con la inteligencia artificial, con nuevos ciudadanos interconectados, no solamente de la Internet entre personas, sino también Internet de las cosas, ¿no? Esa Internet profunda, donde hoy tenemos que pensar en una disrupción distópica, o sea, no logramos, hay un futuro incierto que aún hoy no logramos comprender, ¿no? Y eso creo yo nos tenemos que dar paso a pensar hacia dónde vamos en un futuro, no quedarnos con esta realidad que tenemos. Pensemos que las tecnologías digitales han sido esenciales para el funcionamiento de la economía y la sociedad durante todo el proceso de pandemia. Algo que antes nosotros estamos discutiendo que el uso masivo de Internet que debería darse dentro de 10 años. O sea que estamos hablando que iba a llegar en el 2030. Pandemia de por medio, en 2 meses todos nos volcamos al uso y el abuso, ¿no? de las plataformas y el uso de redes informáticas. Si uno analiza los datos de la movilidad social durante los primeros meses de cuarentena, muestra un mundo, por un lado, paralizado en lo físico, ¿no? Con el encierro, con la cuarentena. Pero paralelamente a esto, muy dinámico en lo virtual, ¿bien? Y en el mundo se siguen dando procesos cíclicos, ¿no? Si analizamos lo que pasó en Europa, en Asia y lo que está pasando acá. Liberaron semi-encierro, encierro, liberaron semi-encierro, encierro, pero sin embargo, eso es en lo físico y lo virtual sigue la dinámica. Hoy estamos pensando que la presencialidad en instituciones como la nuestra, que era fundamentalmente presencial, hoy la atención, podemos decir que ya lo estamos pensando con un 30% presencial y un 70% virtual. Y hacia allá tenemos que no solamente tener la infraestructura necesaria, sino también los recursos humanos necesarios. Por eso, hoy, si volvemos a lo que venía diciendo, se vislumbra un conjunto de necesidades que demandan la constitución de nuevos derechos.
y en el marco de lo que dije recién, en lo que denominamos la cuarta revolución industrial, ¿no? Directamente relacionada con la tecnología, la información, la comunicación, el ciberespacio, ese entorno, el ciberespacio entendido como ese entorno virtual, global, de muchísima información que interrelaciona no solamente a las personas, sino a los datos que brinda la persona, ¿no? Y más allá de lo que está pasando hoy en pandemia, ¿no? Sí somos conscientes de que lo que aceleró todos estos procesos, que más de la mitad de la población mundial, así como estamos nosotros con la plataforma, más de la mitad de la población mundial está utilizando redes sociales. Y pensemos a ver si nos da la cabeza, no me gustan tomar datos generales o globales, pero para tener idea de la dimensión y la responsabilidad como funcionarios, ustedes como futuros profesionales, ¿no? Que tenemos que pensar que en el mundo en este momento se están enviando 500 millones de tweets, casi 300 millones de correo electrónico, 5 billones de búsqueda en plataforma, 65 mil millones de WhatsApp. A ver, todos estos números que parecen cifras no nos entran los ceros en la cabeza. Digo, no, nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad, digo, de dimensionar lo que es el mundo interconectado que no solo son datos estadísticos, ¿no? Yo creo que como responsable de órganos defensores de derechos nos debemos preocupar. ¿Qué está pasando con estos datos? ¿Qué pasa con la utilización de esa información? ¿Quién es quien concentra esa información y quién la utiliza y cómo la utiliza, ¿no? Esa es la gran disyuntiva. En nuestro país, particularmente en Argentina, piensen ustedes que 35 millones de personas utilizan Internet hoy. Y escuchamos hablar, bueno, el gobernador a nivel nacional, todo, que estamos hablando de la conectividad, ¿bien? La conectividad como una solución mágica. Pero debemos empezar a pensar cuál es verdaderamente el problema que queremos solucionar con mayor conectividad. Porque para los que trabajamos en políticas públicas observamos que no se puede cumplir ni siquiera con una simple regla. No sé si alguna vez han utilizado la regla de Pareto, que Pareto dice que si se ataca el 20% de las causas, resolvemos el 80% de las consecuencias, digo. Y para mí esa fórmula es excepcional, digo. Tenemos que focalizar en atacar el 20% de las causas. Esto quiere decir que por más que todos tengamos la misma accesibilidad, no se va a resolver nunca la brecha de desigualdades, como dije al principio de esta charla, ¿no? Sino que las desigualdades se hacen cada vez más manifiestas. Entonces, como funcionario, como defensor hoy, que me toca eventualmente como defensor del pueblo, ¿cómo no vamos a estar, me pregunto, cómo no vamos a estar preocupados cuando planteamos cuestiones relacionadas con la protección y privacidad de los datos que promociona este mundo de Internet? ¿Cómo recibimos toda esta información y no la filtramos? Piensen ustedes, cada uno, usamos la plataforma hoy Meet, Zoom, y sin embargo eso a los chicos los obligamos a estar en Zoom menores de edad sin filtro y sin control, ¿no? Nada es gratis. Todos nosotros nos bajamos las plataformas, cualquier servidor, si es gratis, lo bajamos y no leemos la letra chica, y las empresas venden y hacen todo lo que quieren con nuestros datos. Y nosotros no somos conscientes de la dimensión que tenemos con eso. Y eso necesita de que el Estado controle, ¿no? Y no solamente que controle, regule más que controlar, ¿no? Y esto que dije anteriormente, recibimos una cantidad de información y no tenemos la capacidad física de filtrarla, ¿no? No podemos filtrar, vamos, y para los que hacen relaciones públicas, lo único que leemos es el copete y la información de abajo. No pueden poner lo que puedan poner y nosotros no tenemos la capacidad, porque la información es ahora
y dentro de 5 minutos esa información es vieja. Digo, estamos en una vorágine muy, muy grande donde la confianza y la seguridad que dicen que nos brinda el ciberespacio en realidad sigue siendo una ilusión. Y los datos que nosotros brindamos es un mega negocio y piensen ustedes, más para los que están involucrados con el tema del uso de datos, que el cambio de conducta pueda influir en el cambio de conducta social ciberdirigida, ¿no? Hoy se están discutiendo y se están poniendo en jaque hasta la realidad que puede llegar a tener el tema de las democracias, ¿no? Es por eso que la privacidad, la protección, la privacidad nuestra y la protección de nuestros derechos ya está garantizada como un derecho constitucional y las convenciones de derechos humanos. Sin embargo, parecería ser que siguen siendo un dilema de los estados que deberían protegerlo, ¿no? Ya que los gobiernos se focalizan en el intento de control más que en la protección de los datos. Y como todos sabemos, no se puede controlar aquello que no se conoce, ¿no? Y el Estado, en este sentido, en esta nueva protección de derechos, es como que estamos muy lejos de lo que es la realidad de todos los días. Por eso creo yo que es imperioso, para terminar, para todas las instituciones protectoras y defensoras de derechos humanos, que, y me hago cargo, debemos tomar parte urgente en esta problemática que sin duda va a marcar el futuro de las próximas generaciones de nuestros conciudadanos, que se encuentran, por un lado, cada vez más vulnerables y desprotegidos, y los funcionarios y los legisladores y los gobernantes deben velar por la progresividad de estos derechos. Por eso celebro este espacio, estos encuentros, porque lo que hacen es poder visibilizar todas estas cuestiones que tienen que ver con instituciones como la nuestra, protectora de derechos, y con todos los nuevos derechos que sí o sí tenemos que ser conscientes que debemos velar. Así que desde ya estoy abierto para la charla, la discusión, para que me pregunten lo que sea. No hay ningún tipo de problema, así que agradezco la atención de todas y todas ustedes, así que estoy para lo que quieran preguntar. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Mira, aprovecho justo que hoy estoy viendo acá los ingresos y los saludo a Jorge Gen. En la cátedra teníamos la primera, tenemos los dos defensores juntos. Vamos todavía. Jorge, qué grande. Lo que logró esta cátedra. Bueno, bienvenido, Jorge, la verdad es un placer. Gracias, Gabriel. Bueno, yo te quiero hacer varias preguntas, pero voy a dejar como abierto al diálogo. Quien quiera hablar puede desactivar el micrófono y hacer preguntas. Sin miedo. Sin miedo. Ahí están levantando la mano, pero no sé, no. Yo puedo hacer una pregunta, Hernán. Más que una pregunta, sí, pero a él. A ver qué reflexiones hay al respecto, ¿no? Porque hablan mucho de la modernización del Estado y demás, y de lo accesible y de lo universal de las tecnologías, ¿no? Pero también hay que entender, qué sé yo, dentro de eso, agregarle lo que sea asequible, porque hoy tenemos, vos vas a los barrios, sobre todo en la ciudad de Rosario, y por ejemplo tienen un solo celular con 28 chips diferentes como para poder estar conectados, ¿no? Y eso no me parece menor a la hora de la accesibilidad y de lo asequible, la materialidad de eso. Y también, digamos, reflexionar de que esto no es de ahora. La pandemia lo pone de manifiesto, lo emerge de otra manera sobre la mesa. Pero en realidad vos estabas en el 2010 y si no sabías hacer un CV en computadora, muy difícil puedas tener un trabajo, que no deja de ser un derecho humano, digamos, las posibilidades de eso. Y en esto también, digamos, para reflexionar en lo que tiene que ver con la modernización del Estado y el porcentaje por ahí que tiraba
Gabriel, del 30% y del 70%, ¿cuál es el lenguaje digital? ¿No? Porque para que muchas de las personas puedan acceder, necesitamos un recorrido del lenguaje digital, ¿no? Un sentido crítico de lo digital para poder manejar la herramienta, para que esa herramienta sirva. Hoy la mayoría de los trámites, por ejemplo, se pueden hacer de la aplicación de Mi Argentina. Una aplicación que está buenísima. Ahora es súper engorrosa para algunas cuestiones, porque no tenemos una formación en la especificidad de los lenguajes digitales, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver con el acceso a las herramientas que el Estado da. Porque si después vamos a lo que tiene que ver con el tema de los datos, es aún mucho más complejo, porque el lenguaje de lo digital tendríamos que saber todos qué son las cookies, tendríamos que saber todos a qué le damos a aceptar cuando nos aparecen los cartelitos, como ahora WhatsApp, que cambió las políticas de mensajería, ¿no? Saber decodificar eso no es menor para garantizar tanto lo que sea el acceso a los derechos digitales como el acceso al mismo Estado. Saber a qué estamos aceptando no es tan simple como únicamente que leerlo, porque es más, muchas de las plataformas digitales están visualmente adaptadas, ¿no? Para que se entienda, en teoría, sin la lectura, con las icons, vos en teoría tenés que entender a dónde te lleva y demás, pero digo, como que de trasfondo a los derechos y a la garantía de lo digital de la comunicación, necesitamos un lenguaje digital, una formación previa. Digo, si desde la Defensoría, de alguna manera eso se ve, se analiza, se piensa si es accesible y asequible al mismo tiempo, si hay un sentido crítico al cual construir para la ciudadanía, si hay programas de esto, ¿no? Sobre todo porque, digo, en Rosario realmente es muy difícil, y para no ser tan, puntillosa en los derechos de la comunicación que hay que garantizar, es muy difícil que dentro de una familia, dentro de los barrios más vulnerados, de derechos más vulnerados, ¿no? Puedas encontrarte con un aparato celular para cada uno de los miembros. Y muchas veces es muy difícil, como tener el DNI digital, necesitas cada uno su aparato para poder tenerlo, porque no puedes tener 20 DNI digitales en el mismo teléfono, ¿no? Y son herramientas que el Estado provee. A ver, esto, lo que vos planteás, nosotros... Pensemos una cosa, la Defensoría para volver, ustedes son nativos digitales, ¿no? Nosotros no somos nativos, nosotros estudiamos de libros y en la biblioteca. Si para ustedes tienen estos interrogantes, pensá para nosotros y nosotros que nos consideramos o nos comprometemos en tener mente abierta y pensá también en el sistema de justicia que tenemos con los problemas que hoy hay. Vos hablabas recién de Rosario. Yo no te quiero ir a Rosario y la conectividad de Rosario, más allá del problema del celular, tenés conectividad. Si vamos, nos vamos al norte y vamos a Naré, vamos a localidades donde no tenés señal. O sea, por eso digo, la realidad de Santa Fe es muy, muy complicada. No es tan directamente más allá del anuncio o el relato discursivo que nos haga bien. La institución de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, es una de las primeras instituciones o defensorías de la Argentina. Es más, nosotros tenemos, hace 30 años que está, se crea por ley, ¿no? Y la Defensoría de la Nación se crea con la reforma constitucional del 94, o sea, es posterior a la Defensoría. Y nosotros siempre fuimos una defensoría en la provincia que es muy actualizada, o sea, se ayorna rápido a los cambios. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, si yo te digo que recién desde nuestra defensoría y también la defensoría de Cava es una de las pocas defensorías que están pensando en este tema de los derechos y justamente la utilización de la tecnología, el derecho al olvido, el derecho, un montón de cuestiones que hay de vulneración de derechos. Estamos recién haciendo los primeros pasos. Y si vamos a la vieja constitución europea de los ombudsman defensores, tampoco encontramos. Lo que pasa es que la tecnología pasó por arriba todas las organizaciones. Hoy, si analizamos, tenemos España, que tiene justamente ha creado hasta la Secretaría de Inteligencia Artificial. Digo, la Secretaría Nacional, así como nosotros estamos discutiendo, porque vamos a hacer algo sincero. Nosotros hoy como funcionarios y ustedes como
Siempre la discusión pasa porque nosotros estamos discutiendo, bajamos la varita como Estado para cumplir objetivos y estamos discutiendo todavía, que no está mal, ¿no? Darle un plato de comida a nuestros ciudadanos, ¿no? A los más vulnerables. Y nos quedamos con esa discusión del plato de comida, ¿bien? Y después la accesibilidad al trabajo en blanco o trabajo en negro. Esa es la discusión que siempre tenemos. Inflación y plato de comida. Esa es la varita que nosotros tenemos. Ese es el rango de discusión. Pensémonos en todo. Tenemos ese rango. Otros países, no quiero decir primer mundo, pero la discusión del plato de comida no la tienen. Ya lo tienen superado. Ese derecho fundamental lo tiene superado. El de vivienda, el de trabajo digno. Después discutamos la calidad. Ellos tienen la varita desde el trabajo, que te da todo lo demás, a la inteligencia artificial. Nosotros tenemos, la brecha nuestra es del plato de comida a la inteligencia artificial. Digo, es amplísima. Tenemos 30 o 40 años de diferencia en el estudio de cumplir con derechos de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Digo, es muy difícil y sin embargo cuando uno charla, por eso lo que me gusta de esto es que visibilizar estos temas. Cuando charlamos con los funcionarios mucho más jóvenes que yo, y le habla de esto, parece que está hablando de chino básico. Digo, hoy los jueces, y ustedes, Leguizamón es uno de los abogados, el primer abogado argentino que, más allá, socio de Burlando, ¿no? En el estudio, fue el primer abogado argentino que empezó a reclamar o a hacerle juicio a Google por el derecho a la identidad, el derecho al olvido, y cuando iba a discutir con los jueces lo miraban como diciendo, ¿de qué me está hablando? Google, Facebook, Microsoft. O sea, no entendían. Recién ahora, estamos en el 2021, recién ahora hubo jueces de jueces federales que se fueron a hacer curso 2021. Se fueron a hacer curso para entender el tema de la cuestión digital o cómo influye con la cuestión de los derechos. Digo, estamos muy atrasados, lo bueno es ponerlo en discusión y salir. No se resuelve, nosotros estamos hablando, justamente, hoy hablamos de México, está bien, en escuela privada después podemos discutir un montón de cuestiones. Están planteando que viene Google y le dan a la escuela una tablet financiada por Google con todo y nosotros seguimos discutiendo a ver el celular. Digo, ya las empresas más allá que después podemos discutir que esa empresa quiere blanquear su situación con el tema de los derechos humanos. Después esa es otra discusión. Digo, pero herramientas desde el Estado. O el Estado mismo, quería invertir, hubiese comprado, en cambio de comprar, que siempre lo discutimos con los chicos del equipo y Hernán también estaba. Digo, el Estado que tiene no es plata para el Estado. Digo, hubiese comprado tablet y regalarle a todos los alumnos tablet. Y no el manual Capeluni, el manual. Ya lo tenés todo bajado y arreglar digo, tal vez es de difícil implementación, tal vez siempre nosotros tenemos una característica muy latinoamericana y muy argentina que tenemos el no por delante. Nosotros empezamos una frase con el no. Y eso nos refleja culturalmente. Siempre vamos a poner el palo a la rueda por más que sea una buena idea. Y ahí después agravamos la grieta y toda la discusión política que lo trasladamos. Digo, pero nosotros, y eso es lo que tenemos que cambiar hasta culturalmente nosotros, no empezar la frase, algo tan simple con el no antes de no, pero, no, por, no, sí, no, pero tenés razón, no o tenés razón, digo. Y esa es una cuestión que aunque parezca una trivialidad, eso influye en el comportamiento nuestro, digo, porque totalmente distinta si pensamos en el empresariado o la producción china, que lo primero que te dicen es sí. Sin parar la plata, todo es cambio, todo es ahora. Entonces el no está en su vocabulario, es sí siempre. Después, volvemos a decir lo mismo, tenemos un montón de otros inconvenientes, pero la idea es qué hace el Estado, o más allá, a ver, y vamos como los que son cientistas políticos o futuros cientistas políticos, digo, ¿qué es el Estado? El Estado es todo, somos todos, ¿no? El bueno, el malo, el empresario que paga su impuesto, el que evade, el policía, el ladrón, el delincuente, el docente, todos somos el Estado. Y si no entendemos que todos somos el Estado, digo, siempre la culpa de quién es, y la culpa del Estado. O a lo sumo es del funcionario o del gobierno.
Digo, tenemos hasta confusión en los conceptos que utilizamos para llevar adelante la práctica, que va a ser difícil, va a ser muy difícil, en tanto yo soy uno de los que defiende el ensayo y error, ¿no? Vamos para adelante, tenemos una idea, vamos para adelante. Bueno, erramos, listo, volvamos para atrás, volvamos a replantear y volvamos a hacerlo. Digo, pero no soy el que te dice no y se quedan atrás. Bien, nosotros dentro de la institución, por eso yo antes hablaba de a nosotros mismos como una institución moderna, teóricamente, tecnológicamente estamos bien, por así decirlo, si lo comparamos con otras áreas de la administración pública, siempre tenemos el beneficio de cuestionar y defender al ciudadano. Y no solamente eso, nosotros tenemos un gran problema con esto de que yo hablaba de la presencialidad o pensar con los mismos profesionales o personal que nosotros tenemos. Ya de por sí ya tenemos reticencia dentro de nuestra misma estructura de empleados, ¿no? Digo, ¿y qué difícil es cambiar la lógica y que empiecen a entender? Porque todos vamos a la cómoda, todos estamos en lo que más nos convenga y listo, y nadie quiere arriesgar. Todos lo que hacemos es tratar de, esto que dije antes, bajar la varita para cumplir nuestros objetivos. Digo, ¿por qué no hacemos distinto? Subamos la varita y esforcémonos para cumplir otro objetivo que sea mucho más superador. Por eso está buena la pregunta, ¿no? Yo creo que no, esto cuando yo dije antes, sin ánimo de entrar en discusión de la conectividad, que está bien, la conectividad, pero la conectividad como hecho no es la solución. ¿Por qué? Porque después de la conectividad la conectividad es como el caño del gas, el gran caño madre del gas. Después tenés que hacer la obra para que entre a tu casa. Y después tenés que tener la cocina para prender, digo, y la conectividad es lo mismo. Tenemos conectividad para la escuela, fantástico. Pero el problema es que de la conectividad necesitas el cable que vaya dentro de la escuela y te necesitas una máquina que sea compatible para el uso y tenés que tener el técnico que la arregle y tenés que tener el docente que enseñe. Digo, hay un montón de otras cuestiones que van mucho más allá que el anuncio. Por eso digo, lo bueno de todo esto es empezar a pensar distinto, ¿bien? Que no es directamente proporcional y yo muchas veces me enojo con muchísimos funcionarios, tengo el defecto de ser docente de políticas públicas, entonces en mi cabeza piensan en planes, programas, proyectos, y el diseño, y las actividades, y las tareas, digo, y cuando me presentan política, yo me enojo y me enervo cuando plantean las políticas, y cuando mirás, decís, esta política, antes de aplicarla ya fracasó. ¿Por qué? Porque nunca evaluaron los inconvenientes que van a tener a corto plazo. Digo, y no porque yo sea más inteligente o crea yo que, digo, porque en los gobiernos, no hablamos en los gobiernos, hay gente muy capaz, digo, y siempre el Estado, dentro de todo, no es una cuestión económica, porque siempre lo redundamos a la cuestión presupuestaria, y muchas veces es verdaderamente focalizar cuál es el problema principal, ¿no?, que queremos resolver. Y si tenemos claro el problema principal que queremos resolver, seguramente volvemos a la regla de Pareto, y atacando el 20% de las causas, vamos a superar el 80% de las consecuencias. Por eso digo, y esto en cuestiones de derechos se ve y mucho. Hoy es fácil hablar de la vivienda digna, y es fácil hablar de tener un plato de comida, de la alimentación, de la salud, bueno, de la educación pública, pero hoy, Estados Unidos ya tuvieron presencialidad en 2020, presencialidad de 8 horas, la escuela, y tuvieron clase virtual, y ya dijeron que el sistema fracasó, y fracasó olímpicamente en Estados Unidos, y nosotros ni tuvimos la presencialidad, o sea, la virtualidad como deberíamos tener. Digo, si ellos plantean ya que el sistema fracasó, ¿qué esperamos? ¿Qué nos espera a nosotros, no? Por eso digo, el tema es darnos el tiempo de reflexionar y el tiempo de poder debatir y discutir estos temas, pero no quedarnos en la discusión, ¿no? Ante una discusión, una propuesta. Más allá que la propuesta puede ser viable o no. Hoy, yo creo que bueno, uno cuando está involucrado más en las cuestiones tecnológicas, Microsoft y Google mismo plantean que cada 30 proyectos hay uno solo bueno, ¿no? Hay que generar 30 ideas para que una idea sea aplicable y viable.
Digo, nosotros tenemos 30 ideas en las discusiones, surgen 30 ideas, 30 propuestas, en las discusiones que tengamos en cualquier lado, digo, tenemos que tal vez fomentar esto, de discutir, debatir y generar ideas, que no es fácil, ¿no? Es fácil muchas veces estar en la crítica, pero sin sustento, digo, y no una crítica constructiva, ¿no? No sé si vale la respuesta. Sí, 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 más bien. Yo me refería, digamos, si había programas también de lenguaje digital para poder garantizar el acceso y demás, pero súper contestada. No, y nosotros estamos en ese camino de analizar en lo que es una defensoría subnacional, como es la de Defensoría de Santa Fe. Nosotros estamos y nos dimos el debate y nos proyectamos y sabemos con la utilización justamente del lenguaje digital, pero voy a otro caso. Nosotros recién ahora tenemos la posibilidad de que haya, piensen ustedes, una traductora de lengua de señas para poder conectarnos con las personas que manejen el idioma de señas, ¿no? Y van a la Secretaría de Inclusión y no hay traductores de lengua de señas. Y permítanme que haga un paralelo con esto. Estaba hablando del lenguaje digital. Digo, antes del lenguaje digital tenemos otro lenguaje que es de personas que no se pueden comunicar si no es con la lengua de señas. Sin embargo, uno cómo piensa que se comunica, escribiéndole un mail o escribiendo un papel. Y sin embargo, la persona que es, por así decir, sordomudo, hipoacúsico, no todos pueden leer y transcribir. No pueden, como decir, no pueden interpretar lo que escribimos en palabras o en un mail. Digo, y nosotros desde la oficina hacemos todas las políticas para que, y bueno, el sordomudo, ¿cómo se conecta ahí? Por un mail, ¿no? Es imposible, digo. Y estamos hablando, vuelvo a decir, estamos en el siglo XXI, en el año 2021, y estamos discutiendo estas cuestiones básicas o triviales que ya tendrían que estar superadas como derecho humano, derecho a la inclusión desde hace décadas. Y sin embargo estamos todavía salvando esto o emparchando estos baches desde instituciones. Y vuelvo a decir, instituciones como la nuestra que son instituciones modernas, por así decir. Piensen ustedes en instituciones que son mucho más enquistadas y que estos temas ni se preocupan en debatirlo, ¿no? Buenísimo, Gabriel. ¿Alguna pregunta más? Yo, ¿Algún pensamiento? Sí. Candela. quizás voy para otro lado, Sí. pero me quedé con lo que dijiste de que la Defensoría del Pueblo surge como respuesta a un contexto histórico determinado y se va modificando, depende tal. Hoy en día que hablamos mucho del feminismo, de la cuestión de género, de que tiene que ser transversal a nuestra cotidianidad, la Defensoría del Pueblo, ¿cómo se va tornando o qué propuestas tiene para dar respuesta a estos movimientos? Bien, te cuento más o menos lo que es la Defensoría del Pueblo. Vuelvo a la de Santa Fe. La Defensoría del Pueblo de Santa Fe, como dije anteriormente, se crea no por la voluntad de alguien, sino que se crea por ley, la 10.396, en el año 1990, la Defensoría del Pueblo se pone en funcionamiento y tiene, piensen ustedes, ubíquense, ustedes son más chicos y muchos no habrán nacido en 1990, ¿no? En el año 94, la Defensoría del Pueblo fue una de las primeras en la República Argentina en tener un centro de asistencia a la víctima y testigo del delito. Y a su vez tenía un centro de mediación comunitaria. Para esa época, la discusión de violencia, la discusión de género, era como hoy parece mucho más actual. Piensen ustedes que en esa época no existía y sin embargo la Defensoría ya empezaba y empezó, es una de las primeras instituciones que empezó a trabajar con cuestiones de violencia de género, cuestiones violencia intrafamiliar, cuestiones violencia contra la tercera edad. Nosotros, como yo dije antes, hacíamos como con la descentralización territorial y la extensión que tiene la provincia de Santa Fe,
nosotros ya veníamos advirtiendo, te cuento, en el año 90 año 2000, principio de este siglo, con el tema de los abusos. Piensen ustedes, empezamos a denunciar trata de blancos, trata de personas y abusos intrafamiliares, cuando no se hablaba, de esos temas no se hablaba, y estamos hablando de hace 20 años atrás. Sin embargo, nosotros empezamos a advertir el Estado y empezamos a tomar conciencia. Año 2005 se empezaron a trabajar en toda la provincia con las escuelas, que eran uno de los grandes detectores de estos problemas, de cuestiones de género y cuestiones de violencia. Se empezó a dar cursos a todos los docentes para visibilizar la problemática y trabajarla y retrabajarla a través de los centros de asistencia a la víctima. Nosotros tenemos centro de asistencia a la víctima en Rosario y Santa Fe, y después, cuando se modifica el Código Procesal Penal en la provincia de Santa Fe en el 2007, se crean otro centro de asistencia a la víctima en Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, donde se trabajan y se abordan. Tal vez no se tiene tanta difusión o propaganda, porque una de las lógicas que tenemos es esto de el resguardo de la identidad de las personas que tienen algún conflicto. Se trabaja y se trabaja interdisciplinariamente con psicólogos, trabajadores sociales, abogados, antes con médicos que teníamos en la planta. Digo, se trabaja interdisciplinariamente abordando todos estos temas. No así, tal vez, en la exposición o lo que vemos para el relato, sí en profundidad. Por eso todas las recomendaciones que hace la Defensoría del Pueblo en términos o en tema de la problemática de género, con la problemática que tiene que ver con la violencia, siempre fueron un basamento importante para las futuras resoluciones, no solamente del Ejecutivo, sino del Judicial. Digo, se trabaja y se trabaja mucho. Tal vez no se le da la difusión, algunas veces por decisión política. ¿Por qué? Porque muchas veces se analiza que difundir más un tema cuando es cuestiones de violencia o violencia de género son disparadores, y en eso hay que ser muy cuidadoso en tomar estos temas y cuál es el trabajo o cómo se retrabaja. ¿Por qué? Porque terminamos revictimizando siempre a la víctima. Ya de por sí el Estado es un constante revictimizador de la víctima en cualquier sentido. No hablamos de víctima de violencia o de género, sino hasta la víctima que podemos tener en un accidente vial, ¿no? La víctima y sus familiares, o, como dije anteriormente, los testigos de ciertas cuestiones de víctima, aquel que denuncia. Digo, siempre se trabajó y se trabaja muchísimo con el Centro de Asistencia a la Víctima. Es más, es uno de los centros más reconocidos que hay en la provincia. No sé si está bien, Candela. Candela era, creo, que la que había preguntado, sí, o ibas por otro lado. No, súper respondido. Gracias. Bueno. Tal vez pasa también muchas veces con el desconocimiento que hay de la institución. Creo yo que es una institución, y nosotros nos damos el debate es una institución donde la presencialidad la hace gente o ciudadanos que están entre los 40 y más años, 30 y más años. Hay una generación que nosotros estamos planteando de que nunca van a ir presencialmente a la Defensoría a plantear un problema, sino que los chicos mandan a sus padres, eso lo hemos detectado. No van a hacer, o te mandan ahora desde una app, o tienen otra lógica de reclamo, por así decir. Y debemos atender todo. Hernán, sí, no sé qué me... No, me parece bárbaro. Nos quedan 7 minutos y yo te quería preguntar, y en el marco de lo que venías relatando, que la defensa no termina. Empieza, en todo caso, siendo, como vos decías, un espacio de encuentro de problemáticas del Estado. Digo, donde tenés que defender derechos y te encontrás con el día a día, hoy transversalizado con lo local y lo global. La agenda ODS te determina, pero el territorio te impulsa. Y, por otro lado, en esta cruz vos podrías decir que, por un lado, lo espacial territorial de la cotidianidad, del hambre, como ponías como ejemplo, y lo informático por otro. En el marco de eso, como institución, me parece muy interesante si nos podés contar
sí, contarnos a ver qué te pensás adelante como institución, qué le depara, si puede ser una institución que sea catalizadora de derechos, digo, porque en realidad hoy hay una decisión, ¿no es cierto? La decisión es que el diputado, el legislador, que está tan lejos, suele estar muy lejos del territorio, el concejal mismo, digo, está lejos del territorio, o por lo menos de la problemática en sí, ¿no? De vivirlo el día a día. Y por ahí la defensoría está en el día a día, está allá arriba, abajo, el informático, yendo y viniendo, y a lo mejor ahí queda un espacio también interesante, no solamente de garantizar derechos, sino de proponer derechos, ¿no? A ver, Sí, igualmente ¿cómo casi lo siempre los derechos, nosotros no, individualmente como subestado, por así decir, casi siempre los derechos se enmarcan hoy con la Carta de Venecia del 17, cambian y van planteando, en realidad los derechos se enmarcan por cuestiones internacionales. Nosotros sí, en el día a día lo que podemos hacer es más, una de las funciones por ley es hacer propuestas de cambio de normas legislativas. Es más, nosotros tenemos que controlar, y lo veo acá al doctor Rodrigo Ruiz Fernández, el tema de la ley Micaela, que también Candela preguntaba. O sea, tenemos que no solamente ser promotores de estas cuestiones, que son leyes obligatorias para todos los funcionarios del Estado, y así también tenemos que hacer cumplir leyes como la formación de educación medioambiental, que es obligatoria para todos los funcionarios y empleados del Estado santafesino. Y sin embargo, está la ley, nosotros tenemos que controlar, pero la dinámica da que cuando lo hablamos a los funcionarios o hablamos de plantear el tema, miran para otro lado porque están en otra realidad. Digo, es muy difícil. Como institución nosotros somos, como dije anteriormente, somos receptora de lo más básico, que es el problema verdadero, que una persona que tiene un problema se dirige a una institución estatal para hacer su reclamo. Por eso la lógica hasta nuestra de atención, de contención que tenemos es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque sabemos que cada vez que una persona va a una repartición estatal, parece ser, esto que yo dije, revictimizarla, parece ser que te trata mal el mismo funcionario que te tiene que resolver el problema, o te guía mal, o no te da las herramientas suficientes. Digo, muchas veces la Defensoría es canalizadora de todas estas demandas, y asimismo tenemos que tratar de comunicar a través de distintos mecanismos de resoluciones, de notificaciones a los funcionarios correspondientes, plantear y hacer velar por los derechos vulnerados, y tenemos que plantear muchas veces estas cuestiones mínimas y básicas, ¿no? Estamos hablando de el derecho a ser escuchado, ¿bien? Que muchas veces no son son revictimizados a cualquier persona que tenga que ir a reclamar por una cuestión que tiene que ver porque le cortaron la luz. Digo, no estamos hablando de grandes reclamos, digo. Por eso digo, en ese sentido, el testeo de la Defensoría, nosotros tenemos una radiografía casi, no te digo exacta, pero una radiografía muy fiable de lo que está pasando en la base territorial de la provincia de Santa Fe. Bueno, fantástico. Bueno, Gabriel, no sé si alguien más quiere decirle algo a Gabriel, alguna reflexión. Se está terminando el tiempo, mira, justo. Es increíble, Gabriel, terminaste a tiempo. Yo no veo nada, o sea, no sé. No tengo el ¿Qué habrá control. pasado? Se alinearon los planetas. Pero para mí es un gusto, y bueno, agradecerles que me hayan aguantado hablando y para lo que gusten. No, la verdad que digo, mira, yo soy un convencido de que la universidad tiene el derecho, pero sobre todo tiene el deber y lo hablábamos antes con los alumnos, no solamente de caer en el pensamiento abstracto, sino de tener eso que se llama extensión, de salir al terreno y poder hablar con quienes hacen, ¿no? Las políticas públicas, en nuestro caso, de quienes están trabajando en el día a día.
y la verdad de tenerte es buenísimo, porque es un poco lo que nosotros pensamos llevado a la práctica. Digo, ¿cómo se lleva a la realidad esto? Porque viste que las abstracciones en los libros por ahí quedan, pero en este juego, y digo, termino coincidiendo con Weber, ¿no? Que decía, Sí. la realidad es caótica, infinita, inconmensurable. Bueno, pero no importa, a ella nos atenemos y contar, digo, contar con el seminario para poder trabajar, para tirar ideas. Se me ocurre también otra cuestión al revés, que vos decías, y mira, a lo mejor también hasta podemos hacer dinámicas inversas, en las cuales si tenemos alguna problemática que surja, que necesita ser analizada desde afuera por mentes jóvenes y brillantes como las que están en el seminario, no, pero para tirar ideas, Sí. y esto como lo manejamos podría llegar a ser a lo mejor un banco Sí. de posibilidades. ¿Eh? Sí, estamos abiertos a todas las propuestas que nos puedan dar, y lo invitamos a conocer la institución, que la institución es una de las instituciones, por así decir, modernas, porque decimos 30 años, pero es una institución moderna dentro del sistema democrático, y de dentro de la Argentina es una de las defensorías, de la segunda, o sea, una de las pioneras dentro del país. Por eso digo, es muy la Defensoría tiene una alta consideración porque siempre fue una de las instituciones modernas dentro del esquema. Menos mal que nadie me preguntó por qué, si el defensor del pueblo debería ser elegido por el pueblo, y esa es otra discusión. Esa para la próxima. Y ahí nos peleamos todos. Esa para la próxima. Bueno, Gabriel, Bueno, muchísimas gracias. igualmente, gracias por la invitación. Nosotros nos vemos la semana que viene, así que cuando quieras ya sabes, están todos invitados al seminario. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchas Chao, gracias. chao, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias.